Un feliz y bendecido día para todos. Hoy transmitiendo una vez más desde acá, desde el lugar donde solemos estudiar y tomar el texto de la palabra del Señor para meditar, para estudiar, para reflexionar en él. Un día lluvioso, un día un tanto frío, pero con el anhelo en nuestro corazón de amar a Dios, de servirle, de honrarle, de glorificarle y también de aprender de su preciosa palabra. En el capítulo 32 del libro del profeta Isaías hay una serie de textos que tienen un mensaje para nosotros en este día. Empezando en el verso 14, dice la palabra del Señor: porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Los acontecimientos en el mundo, de acuerdo a lo que nos dice el Señor Jesús, que cada día traerá su propio afán, que cada día traerá su propio mal. Son acontecimientos que se van desarrollando de una manera continua, de una manera, si se puede decir entre comillas, normal. Los acontecimientos del mundo son algo que no podemos nosotros detener, que no podemos nosotros cambiar. Hay acontecimientos que están más allá del alcance nuestro, del alcance de nuestras vidas. Hay situaciones que se van dando de la manera que Dios lo estableció, de la manera que Dios lo planeó, lo estableció y lo hace funcionar. Es innegable que el obrar de Dios, el actuar de Dios, necesariamente está implícito en todas las situaciones propias de la vida humana. Este es el mundo que Dios creó, este es el mundo que Dios hizo, y este es el mundo que camina inexorablemente en el paso del Creador, en la dirección de quien lo hizo, en la dirección de su Creador. Sin embargo, podemos nosotros ver que hay algunas situaciones en las cuales la intervención de Dios en ese momento, en esa situación, produce verdaderos cambios, produce verdaderas transformaciones. Generalmente el actuar de Dios, el obrar de Dios, está encaminado más específicamente al plano de lo personal, al plano de los seres humanos, al plano del individuo. El trato de Dios suele ser individual, suele ser personal, y mucho más ahora en este tiempo de la gracia, en la cual el trato de Dios tiene que ver con el ser humano, con el individuo, con la persona, más que con el pueblo, más que con la nación, más que con un conglomerado específico de personas, sea ciudad, sea pueblo, sea nación, sea organización, sea lo que sea. El trato de Dios es individual. De hecho, la Biblia nos muestra y nos deja ver que cada uno de nosotros compareceremos ante Dios de una manera individual. Y también en las cartas que el Señor le escribe a la iglesia, allá en el libro del Apocalipsis, se deja ver que hay un mensaje individual, un mensaje personal al que venciere, y si alguno tiene oídos para oír, que oiga. De tal manera que Dios quiere tratar con cada persona, con cada ser humano,
independientemente de lo que pueda estar sucediendo en su entorno, en su lugar, en la situación en la que se encuentra. El trato de Dios es con aquel ser humano. Si alguno oye mi voz, dice la palabra del Señor, si alguno atiende, si alguno presta oído, si alguno, y siempre el llamado del Señor es a aquellos sedientos para que vengan a las aguas y para que se acerquen a Él. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que no tenga sed, siga su camino, pero si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El profeta Isaías nos presenta un panorama de desolación, un panorama de alguna manera de tristeza, de soledad, porque dice: los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre. Pero también el profeta Isaías le pone un hasta. ¿Hasta cuándo durará eso? ¿Hasta cuándo permanecerán esas cosas? ¿Hasta cuándo tendremos una realidad de vacío, de desierto, de desolación, especialmente en el corazón de cada persona? Entonces la respuesta es en el versículo 15: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Hasta que Dios intervenga, hasta que Dios decida moverse entre nosotros. Y es que sin importar la condición en que el mundo pueda estar viviendo, el obrar de Dios en el corazón de una persona, en el corazón de un individuo, en el corazón de alguien, definitivamente cambia todo el panorama, cambia todas las cosas, hasta que sobre nosotros, dice Isaías, sea derramado el Espíritu de lo alto, hasta que sea derramado sobre nosotros el Espíritu de Dios. La gran promesa de Dios a través del profeta Joel es que Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne. La gran promesa del Señor Jesucristo a sus discípulos fue no dejarlos huérfanos, sino enviarles el otro consolador, el Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios, que es el poder de Dios actuando dentro de la vida del creyente, que es la presencia de Dios allá en el interior del creyente. Como decía alguien, Dios el Padre actúa desde el cielo, Dios el Hijo actúa entre nosotros, con nosotros, ahí en la multitud. Yo estaré con vosotros, dijo el Señor Jesús. Pero el Espíritu Santo es Dios obrando desde dentro de nosotros, desde dentro del creyente. La gran promesa del Señor es que Él enviaría al Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, le dijo a sus discípulos, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Pero cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera que nosotros podemos encontrar en el obrar de Dios dentro de la persona, no solamente el obrar de Dios en una nación, en un pueblo, sino el obrar de Dios en el corazón de la persona, en el corazón del individuo, en el corazón de cada uno. Es lo que realmente produce cambios, transformaciones, es lo que realmente cambia la manera, el estilo de vida de aquellos que son bendecidos por esa llenura, por esa manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y entonces dice también el Señor Jesús a sus discípulos, antes de ser levantado al cielo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa gran promesa que está en pie todavía,
porque para nosotros es la promesa, para nuestros hijos, para los que están lejos, para los que están cerca y para todos aquellos a cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Dios está dispuesto a derramar sobre su pueblo esa promesa que Él le hizo a los suyos. Isaías dice que habrá palacios vacíos, ciudades vacías, que habrá tristeza, que habrá de toda clase de cosas. Pero también Isaías dice, ¿hasta cuándo? Y dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el verso 17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. El efecto de la justicia será paz. Y eso es lo que realmente trae paz. Cuando el ser humano aprende el valor de la justicia, de actuar en rectitud, de actuar conforme a lo establecido por Dios. En Deuteronomio, en el capítulo 6 y el versículo 25, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25 dice que entonces tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Cuándo tendremos justicia? Cuando estemos dispuestos a obedecer al Creador, cuando estemos dispuestos a atender las demandas del Creador, cuando estemos dispuestos a entender que Dios nos hizo para algo más que pecar contra Él, que fallarle y que levantarnos los unos contra los otros. Entonces dice, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor. Y luego Isaías nos dice entonces que la labor de esa justicia, que será el resultado de la obediencia, que será el resultado de creerle a Dios, porque creerle a Dios es creer que lo que Él dice es la verdad. Y lo que Dios estableció en este libro para nosotros es lo que realmente nos ayuda a vivir bien en medio de esta humanidad, donde todos somos diferentes, donde cada quien tenemos nuestros sueños, nuestros anhelos. De paso quiero decirle que Dios no está en contra de los sueños, de los anhelos. De hecho, el Evangelio no nos limita, el Evangelio nos abre caminos, nos abre posibilidades. El Evangelio nos permite vivir y disfrutar la vida a plenitud. Hay personas que piensan que si se convierten a Dios, que si se vuelven a Dios, entonces van a vivir en una vida tal vez, qué sé yo, monótona, en una vida tal vez carente de sentido, sin realizaciones. Y es al contrario, el día que te vuelvas a Dios, te darás cuenta que tu vida realmente tiene sentido, que el vivir realmente tiene sentido, que se puede tener una vida y vivir una vida realizada, satisfecha, y se puede vivir una vida donde al final hemos de agradecer por esa vida que nos ha sido dada. Pero tendremos justicia. ¿Por qué no hay justicia hoy en los pueblos? ¿Por qué no hay justicia hoy en las naciones? ¿Por qué no hay justicia hoy en nuestros países? Porque hemos dejado de lado el mandato, hemos dejado de lado los preceptos del Creador, de aquel que nos hizo. Queremos vivir sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta al dueño de todas las cosas,
sin tener en cuenta al que nos creó, al que nos formó. Nadie nos conoce mejor que Dios que nos hizo. Nadie nos conoce mejor que Dios que nos dio la vida. Nadie sabe de qué manera podemos funcionar mejor que el que nos hizo, que el que nos creó. Pero lo hemos dejado de lado. Hemos considerado que podemos vivir sin Él, sin su guianza, sin su dirección, incluso sin su ayuda. Hemos querido sacar a Dios y pareciera que cada día el ser humano se esfuerza más por alejar a Dios, y ese esfuerzo de alejar a Dios y de alejarse de Dios no ha traído resultados positivos, no ha traído resultados satisfactorios. Lo que ha traído es desolación, es muerte. Lo que ha traído es una sociedad anárquica, una sociedad donde los valores y los principios se han perdido, donde la falta de respeto crece cada día más, donde la lucha por ir más por encima del otro, sin importar si hay que pisotearlo, parece ser la constante en el diario vivir de los seres humanos. Y en vez de vivir como lo que somos, dependientes los unos de los otros, pareciera que quisiéramos vivir como si cada quien fuera el único, como si no importase los demás. Nos olvidamos de Dios, y entonces Dios también nos va entregando, nos va dejando, nos va permitiendo seguir el camino, transitar por la vida como sin freno, como sin ninguna posibilidad de hacer un alto en el camino y reflexionar y darnos cuenta que hemos hecho mal, que hemos actuado mal, y que el resultado de nuestro actuar lo estamos viviendo en nuestra propia vida. Nos quejamos de lo que sucede a nuestro alrededor, criticamos y señalamos lo que otros hacen, pero nos olvidamos de criticar lo que hay en nuestro interior y de analizar lo que hay dentro de nosotros. Y el llamado de Dios entonces es a que nos volvamos a Él. Y cuando nos volvamos a Él, entonces dice la Biblia que Él se volverá a nosotros. Y cuando regresemos a Dios, entonces Dios regresará a nosotros. Y reitero, esto no tiene que ser un llamado nacional, no tiene que ser un llamado internacional. Este tiene que ser un llamado personal, un llamado individual. No necesitamos que Colombia entera se vuelva a Dios. Sería lo ideal, sería lo maravilloso, sería lo grande. Pero lo que necesitamos es que usted se vuelva a Dios, es que usted reconozca a Dios, es que usted entienda que Dios quiere hacerle bien, que Dios quiere transformar su vida, transformar su condición, transformar su realidad y hacer de usted la persona con la cual venga el cambio a su familia, a su pueblo, a sus vecinos, a los suyos, a los que le rodean, porque Dios está de su parte, porque Dios estará con usted, y cuando Dios esté con usted, entonces usted podrá ver que sí se puede vivir una vida mejor, una vida plena, una vida realizada, una vida que al final valdrá la pena decirle a Dios: gracias por la vida que me diste, gracias por el regalo de vivir y de vivir bien para tu gloria. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarde su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, busque la paz y sígala, porque entonces dice la Biblia, el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Esa justicia que no viene de la opinión ni del concepto de los hombres, esa justicia que viene de Dios, que viene de la relación con Dios, es la que producirá paz, seguridad y reposo para siempre. No se olvide que Dios está interesado
en tu bienestar y en el bienestar de toda la raza humana. Que Dios les bendiga hoy, que Dios les guarde y que Dios añada muchas más y mayores y mejores bendiciones a cada una de sus vidas. Bendiciones para todos, que Dios les guarde. Un feliz día y mucha esperanza en el Dios de los cielos.